Eh, Ana Yancy, Sí, ya estamos al aire. aquí. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas y todes, a todos los que van a estar compartiendo esta tarde con nosotros en este seminario, ¿verdad?, sobre la situación de los derechos de las y los afrodescendientes en El Salvador. Tenemos a compañeros, compañeras que nos van a estar hablando de este tema. Y para ello, este webinar, este seminario se ha hecho en el marco de la primera sesión del Foro Permanente de las y los afrodescendientes de Naciones Unidas. Así que voy a ceder los micrófonos a Jimene, quien es la vicepresidenta de la Organización Negra Centroamericana, para que nos hable pues sobre la importancia de las y los afrodescendientes y este primer foro. Así que Jimene, le cedo los micrófonos. Muchas gracias, Ana Yancy, y a todas las personas que están conectadas. Voy a ver si puedo encender la cámara y que no haya interferencia con el internet. Bueno, decirles primero de que es un placer para mí en representación de la Organización Negra Centroamericana de ONECA estar compartiendo con todos ustedes y las personas que se están conectando también esta tarde para hablar sobre la importancia de la presencia y participación del pueblo afro-salvadoreño en diferentes espacios, y esto muy vinculado a lo que es la promoción y defensa de sus derechos humanos. Contarles que ONECA nace en 1995, así que este año arribamos a 27 años de presencia, y pues durante este tiempo hemos hecho diferentes trabajos. Nuestra misión está muy conectada con el quehacer en la región centroamericana vinculada a la población afrodescendiente. Recuerdo que ONECA es prácticamente la población afrosalvadoreña está desde sus inicios. Yo recuerdo por ahí de 1996, 1997, presencia de personas que se autoidentificaban ya como afrodescendientes y que procedían de El Salvador en nuestras asambleas, y desde ahí hemos venido construyendo diferentes lazos de colaboración con los hermanos afrosalvadoreños hasta tenerlo ya dentro de ONECA. Dos organizaciones, Afrodes y Azul Originario, forman parte de nuestra membresía y también de nuestra junta directiva. Entonces esto dice de cómo hemos podido ir hilando, ir trabajando en temas de defensa de derechos, pero también de visibilización de la población afrosalvadoreña. Hemos realizado encuentros de la juventud. El 2 encuentros de la juventud fue allí en El Salvador. Igual han estado muy partícipes en diferentes espacios como los encuentros de mujeres y las asambleas que realizamos. Pero más allá de los eventos, creo que lo importante es cómo hemos podido articular agendas de trabajo desde lo local para aportar a lo regional, no solamente el trabajo con el sistema de la integración centroamericana, que ahí hay como toda una deuda, luego de un trabajo tesonero que ONECA ha venido haciendo ya por más de 10 años. De hecho, el plan de acción del SICA que fue aprobado para afrodescendientes es producto de ese trabajo que desde la ONECA se ha venido realizando. Igual las últimas políticas y acciones que tienen en temas de afrodescendientes también obedecen a este trabajo que de lobby, de incidencia y de diálogo político que ha costado. Y así en esa misma vía de la incidencia, ONECA ha podido articular agendas con otros espacios a nivel nacional, a nivel subregional. Está una presencia decidida tanto en diferentes
espacios en la OEA, en Naciones Unidas, y de ahí recuerdo el año 2011, cuando fue el Año Internacional de los Afrodescendientes, que fue lo que catapultó. Luego el decenio, ONECA ha tenido una participación muy amplia y de hecho tiene una estrategia a lo interno para abordaje y acciones en el marco del decenio. Y claro, los grandes objetivos del decenio estaban enfocados hacia tres grandes hitos. Uno era la creación del foro permanente de afrodescendientes en diferentes espacios, no solamente en las Naciones Unidas, la creación de el Fondo para el Desarrollo y la apuesta era el decenio. El decenio pues la obtuvimos ya para finales del año 2012-2013, teníamos ya el decenio en plena aprobación y desde ahí pues 10 años para ir sorteando diferentes desafíos que el mismo decenio nos presentaba, todo el tema de articular los diferentes espacios y movimientos, no solamente en Centroamérica, sino también en América Latina, y poder aportar a lo que era la creación de lo que ahora es el Foro Permanente de afrodescendientes en Naciones Unidas. Desde ONECA se dio el respaldo total a varios de los que fueron propuestos desde la región centroamericana y de América Latina para que pudieran estar ahí. También se ha respaldado todo el trabajo de ellos. Ha sido un camino un poco dificultoso porque hay que reconocer también que la voluntad de los estados para la aprobación del decenio pues no era del todo de beneplácito. Ahí hubo que hacer todo un trabajo de lobby político de los diferentes líderes y representantes, no solamente los que ya estaban en el CER, sino también juntar las voces de sociedad civil, que creo que ha sido como una de los mecanismos más positivos para la aprobación del foro permanente. El foro hoy por hoy es la instancia una de las instancias de mayor peso dentro del sistema de las Naciones Unidas, que aborda toda la temática de la población afrodescendiente. Claro, siguen habiendo muchos retos a finales de este decenio. Creo que los estados también deben todavía de articular y de impulsar algunas acciones concretas. Desde sociedad civil hemos estado dando un monitoreo cercano para poder contar con indicadores también, que ahora que vamos a la primera sesión del foro permanente, que será del 5 al 8 de diciembre en Ginebra, vamos a estar también presentando los resultados de este monitoreo. Desde ONECA estamos trabajando a nivel de nuestras organizaciones para tener un punteo específico que podamos presentar en esta primera sesión del foro, y contarles que el trabajo del foro no está comenzando, no va a comenzar en esta primera sesión. Desde ya hay diferentes espacios donde se está trabajando y justamente prende la cámara, yo en el baño. Estamos colocando estos puntos de interés, estos desafíos. Estamos diciendo de manera consciente también de que todavía hay deudas de parte de los estados para las poblaciones afrodescendientes del mundo y específicamente para las de Centroamérica, políticas públicas incumplidas. También como se reconoce un retroceso en la participación de la sociedad civil afrodescendiente o de las organizaciones en temas vinculantes con los diferentes estados. Entonces, estamos apostando a una mayor voz de la población afrodescendiente, hombres, mujeres, dentro del foro permanente y de lo que será esta primera sesión permanente. Y por supuesto aquí reconocer los avances que ha habido en El Salvador,
Nosotros recordamos desde también todo el trabajo para hacer este primer cortometraje, creo que se llamaba Piezas de India, ¿verdad? Que hablaba sobre la existencia, ¿no?, de la población afro-salvadoreña, las diferentes reuniones con el SICA. Se han tenido reuniones en la Secretaría de Cultura y otras instancias del gobierno que al final lo que estamos seguros también están contribuyendo y van a contribuir a que el diálogo político con las organizaciones representantes de la población afrodescendiente en El Salvador sea continuo y que pueda también escalar a acciones y a políticas públicas que impacten de manera positiva dentro de la población. Creo que acá hay un trabajo colaborativo por seguir construyendo desde los estados con las organizaciones. Así que es todo un desafío esta primera sesión del foro. Hemos estado también conversando hace 15 días con la presidenta del foro permanente, que es la expresidenta Epsi Campbell, y por ahí también articulando acciones. Doña Epsi Campbell ha sido parte de ONECA, ha sido parte de su junta directiva, conoce muy bien la organización y el trabajo que se realiza dentro de la región centroamericana. Entonces, por ahí la identificamos y estamos seguros como una aliada muy potente para las acciones que vendrán después de esta primera reunión del foro permanente. Yo me quedaría por ahí, compañeros, si hay alguna consulta, con gusto. Muchísimas gracias, Jimene. Gracias, ¿verdad? A todos los que están acá. Ya tendremos un espacio para preguntas, respuestas y comentarios porque el foro permanente fue creado específicamente para eso, ¿verdad? Para un mecanismo consultivo para nosotros los y las afrodescendientes, que sea un mecanismo donde pues puedan escuchar las voces de lo que nosotros y nosotras estamos haciendo desde nuestros países. Es importante reconocer el aporte de la Organización Negra Centroamericana, ¿verdad? En estos espacios, la lucha también que nosotros estamos haciendo desde afrodescendientes organizados salvadoreños, pues hemos tenido muchísimos esfuerzos, pero sí no hemos tenido la voluntad política para reconocer a los y las afrodescendientes en El Salvador, y es bueno que todos y todas participemos. Voy a ceder ahora el micrófono a Joalmo Cabrera, quien nos va a hacer un contexto, una introducción de lo que es la situación de las y los afrodescendientes acá en el país. Pero antes, darle la bienvenida, ya está con nosotros la diputada Eleonora Reyes, quien es parte de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Parlacen, ¿verdad? En su momento también le vamos a hacer los micrófonos para que ellos puedan hablarnos de este contexto. Así que, Joalmo, le cedo el micrófono. Muy buenas, un cordial saludo a todos y a todas. Mi planteamiento va orientado a sensibilizar, a conocer aspectos del derecho internacional, de los convenios y tratados en materia de derechos humanos que El Salvador no ha cumplido y que nosotros esperaríamos que puedan llegar al seno del conocimiento del foro permanente que se va a realizar en Ginebra, Suiza. En ese sentido, mi nombre es Joalmo Cabrera, soy de la etnia de los panunes, afrodescendiente reconocido en El Salvador, y jugamos un papel valioso e importante porque somos los que expresamos la historia de lo que no se cuenta, de lo que no se dice en El Salvador. El Estado salvadoreño, a través de los siglos, ha planteado que la negritud no tiene historia en el país, que en El Salvador no hay negros. Y eso se sigue enseñando en las escuelas y a nivel de las instituciones de gobierno, a todo nivel, también hay una exclusión absoluta de reconocer la existencia de nosotros como población afrodescendiente.
De tal manera que mi planteamiento va desde la base, desde la comunidad, desde los de abajo, como afrodescendientes salvadoreños no reconocidos, amparados e ignorados. El punto es que El Salvador en el año de 1979, la Asamblea Legislativa de nuestro país aprobó y ratificó el tratado más importante en materia de derechos humanos, que es el tratado conocido como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. El punto es que El Salvador aprueba y ratifica ese tratado, lo reconoce, pero niega la existencia de la población afrodescendiente, que a ojo de buen cubero, como salvadoreño arraigado, yo debería decir que somos la mayoría de la población. Vaya, ese es el primer punto. No hay cumplimiento del principal tratado internacional sobre derechos humanos por el Estado salvadoreño. En el año 2001, en la famosa conferencia de Durban en Sudáfrica, se realizó la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. El asunto es que El Salvador estuvo presente en Durban, en Sudáfrica. Estuvo presente y aprobó y estuvo de acuerdo en la resolución final. En la resolución final hay dos resoluciones que son varias, pero solo me voy a referir a dos que son fundamentales para el tema de los derechos humanos de los afrosalvadoreños. Primero es que la conferencia de Durban recomendó que se realizaran censos nacionales sobre población afrodescendiente. Y el segundo aspecto es que se recomendó que los estados partes implementaran políticas de Estado encaminadas a reparar los daños sufridos por la población afrodescendiente como víctima del tráfico y comercio de esclavos en sus territorios. Está probado y hay fuentes documentales y testimoniales, y nosotros mismos como afrosalvadoreños somos testimonio vivo. Yo soy negro y muchos como yo somos negros, somos mulatos, somos pardos, somos cobrizos, somos zambos, es decir, todas las denominaciones de los afrodescendientes. El punto es que este segundo aspecto de la resolución de Durban, el Estado y el gobierno de El Salvador lo siguen incumpliendo. En El Salvador no existimos los afrodescendientes y el Estado incumple el mandato de Durban porque hasta hoy no ha implementado ninguna política pública en materia de derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de derechos económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales. Entonces el Estado de El Salvador incumple este mandato en el cual estuvo de acuerdo, porque estuvo presente la delegación oficial de El Salvador en Durban. Eso ocurrió en el 2001. Entonces, en El Salvador hay una negación histórica y hay una deuda histórica de parte del Estado y el gobierno de El Salvador en el tema de reconocer la existencia y los derechos humanos de la población afrosalvadoreña. Entonces el Estado salvadoreño es negacionista. Y en materia de derechos humanos hoy se conoce que cuando los estados niegan la existencia de una población vulnerable como la afrodescendiente, es un estado racista. Cualquier salvadoreño podría decir, bueno, ¿y cómo es que el Estado salvadoreño va a ser racista? Porque tenemos una educación en donde en las universidades y en las escuelas
en el imaginario colectivo de la población se ha metido de que aquí todos somos iguales, que aquí no han habido etnias y que aquí las poblaciones que fundaron el Estado-Nación solo fueron los españoles y los indígenas. Por lo menos hay una mención en ese sentido de los indígenas, pero la negritud ha sido negada desde hace siglos. Bueno, en el año 2005, el Estado y Gobierno de El Salvador emitió un escrito como Estado parte al Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, negando la raíz africana de gran parte de su población. Eso no obstante lo que ya había aprobado El Salvador en Durban, que no cumplió. Pero dan un tiro de gracia porque escriben, el gobierno y el Estado escribe al hacer, con sede en Ginebra, de que en El Salvador no hay negros. Y el argumento que escribieron, lo escribieron, no lo dijeron, no que lo escribieron los funcionarios de gobierno. Dijeron que en El Salvador no hay negros porque en El Salvador no tenemos costas en el Mar Caribe y no tenemos bananeras. Un planteamiento desde la opinión de nosotros como afro-salvadoreños que es absurdo, porque entonces se desconoce la ruta del Pacífico. La ruta en el tráfico de esclavos está documentado, ¿verdad? Que a las Américas el tráfico y comercio de esclavos llegó por varias rutas. Entonces, una de las rutas es la ruta del Pacífico. Y hay testimonio y fuentes en archivos general de la Nación, en archivo general de Centroamérica, en archivo general de India, en el caso del puerto de Acajutla, que fue un puerto negrero, que aquí en El Salvador nunca se ha dicho, y donde hubo tráfico y comercio de esclavos. Nosotros como miembros de la organización, de la fundación de los pueblos afrodescendientes, tenemos un mapa de los asentamientos de población africana esclavizada en El Salvador. Entonces el argumento de El Salvador en el año 2005, enviado al Comité de Discriminación Racial de las Naciones Unidas en Ginebra, es absolutamente falso, de que aquí no hay negros. Y que, bueno, con ese tiro de gracia de que no hay negros en El Salvador se proclama como el estado más blanco de Centroamérica. Miren qué argumento y qué planteamiento. Y el problema que tenemos en el tema de los derechos humanos de la población afrodescendiente es que eso se sigue enseñando en las universidades, en las escuelas y en las instituciones de gobierno, con los funcionarios que tienen un discurso en esa dirección. Sin embargo, en el año 2007, El Salvador realizó un censo. Y la pregunta que se incorporó por estas presiones internacionales es que se hizo la pregunta: ¿es usted blanco, mestizo, indígena o negro de raza? Se hizo ese censo el 2007, pero no hubo una campaña de concientización a la población sobre el conocimiento de las etnias y de las poblaciones que fundaron el Estado-Nación. Es decir, que se hace un censo sin haber cumplido con los requerimientos técnicos mínimos indispensables planteados para elaborar este tipo de encuestas. Sin embargo, 7,000, y este dato es importante, 7,441 salvadoreños se identificaron como negros de raza. Ese dato es importante porque hay población que hemos expresado que somos negros, que somos zambos, que somos pardos, que somos mulatos, que somos morenos.
¿verdad? Y que somos el 31% en base al censo este del 2007. Luego, en el año 2010, en las sesiones y el seguimiento que da el Comité de Discriminación Racial, en el año 2010 señaló preocupación y recomendó un nuevo censo de población para El Salvador y que se debería de haber realizado en el año 2012 para que consultara a la población y tuviéramos datos oficiales de cuántos afrodescendientes hay en El Salvador. Sin embargo, no se cumplió. Eso no se hizo. Eso es una evidente, entonces, violación a derechos humanos porque El Salvador no maneja datos actualizados de la población afrodescendiente. Luego, en el año 2017, representantes de comunidades de afrosalvadoreños presentamos la pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para la reforma constitucional del artículo 63 para que se incorporara el derecho de los pueblos afrodescendientes de El Salvador a la constitución de nuestro país, a la Carta Magna. Eso fue en el año 2017, en noviembre del 2017. Ese dato es importante también porque en el año 2021 la bancada actual oficial mayoritaria de la Asamblea Legislativa mandó a dormir el sueño de los justos esta pieza de correspondencia. Con eso da El Salvador otro tiro de gracia, porque no hay mesa de diálogo, no hay mesa de discusión, no hay debate en la Asamblea Legislativa sobre el tema de una de las poblaciones más vulnerables que tiene nuestro país, más empobrecidas, y que viven olvidados en las zonas rurales, en los suburbios, en las zonas urbanas. Ahí pasan por la casa de uno. Ahí vamos en los buses, los afrodescendientes. Ahí estamos en los mercados, en las zonas más pobres del país, invisibilizados y desamparados. Entonces se mandó la pieza de correspondencia. En el 2017 se presentó y en el 2021 esta bancada oficial de la actual Asamblea Legislativa la mandó al archivo. Es importante también decir que en el año 2021 también el Comité de Discriminación Racial de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, revisó y supervisó todos estos tratados, convenios, conferencias, si los estados partes los cumplen en materia de derechos humanos. Y a El Salvador le hizo 17 recomendaciones de incumplimiento. 17 recomendaciones de incumplimiento hizo el Comité de Discriminación Racial de la ONU a El Salvador por incumplir tratados, convenios y resoluciones en materia de derechos humanos. En una de sus recomendaciones, el comité lamentó la falta de medidas adoptadas por el gobierno y el Estado de El Salvador para establecer una entidad pública encargada de la protección de los derechos humanos. Es decir, en El Salvador no hay una entidad pública, no hay ningún organismo del Estado encargado de velar por la protección, el seguimiento y reparación de daños en materia de derechos humanos de la población afrodescendiente. Y eso lo hizo ver el Comité de Discriminación Racial de la ONU, dentro de las 17 recomendaciones que hizo. Además, también lamenta la falta de voluntad política para aprobar la reforma constitucional. Lo vuelve a decir, ¿verdad? El Comité de Discriminación Racial de la ONU vuelve a decir que lamenta que en El Salvador no se haya aprobado hasta hoy en día la reforma constitucional del artículo 63 para incorporar los derechos de la población afrodescendiente a nuestra Constitución. Es decir, El Salvador no ratifica también, y esto es un agregado a todos estos tratados internacionales,
es importante subrayar que la población, que los sectores en el país, que la ciudadanía conozca que El Salvador todavía no ratifica la Convención 169 de la OIT, que incluye los derechos para los pueblos afrodescendientes. Esa es una deuda histórica también, además de incumplimiento en materia de derechos humanos, que incluye a la población afrodescendiente que El Salvador no ha cumplido. Y para finalizar, yo diría que ni el Ministerio de Cultura, ni el Ministerio de Educación, en el caso del Ministerio de Educación, nosotros le hemos planteado al Ministerio de Educación que debe haber una reforma a los programas de estudio para incorporar el tema de la afrodescendencia y el racismo en los programas de estudio. Porque yo soy docente, he ejercido la docencia por 30 años y en los programas de estudio de El Salvador se niega la existencia de la tercera raíz y el aporte de la tercera raíz en la construcción del Estado-Nación. Es decir, se niega la negritud, se niega la existencia de la población afrodescendiente. Y el ministerio, no obstante que nosotros le hemos planteado eso, no ha tomado ninguna medida para incorporar el tema de afrodescendencia y racismo en los programas de estudio, del nivel básico, bachillerato, hasta la universidad. Y bueno, se creó el Ministerio de Cultura, pero el Ministerio de Cultura no tiene ninguna política pública en favor de la protección, del fomento, del desarrollo, de los derechos en todos sus aspectos económicos, sociales, políticos, culturales de la población afrodescendiente. Entonces el Ministerio de Cultura también no sabemos cuál es su tarea fundamental, digamos porque hay organismos como el Banco Mundial que han planteado de que las poblaciones más vulnerables en el planeta son los indígenas y los afrodescendientes. Y hay un dato de que en América Latina hay alrededor de 150 millones, habemos, de afrodescendientes. Y el dato para los pueblos indígenas anda por unos 28 millones de pueblos indígenas. Sin embargo, el Ministerio de Cultura en El Salvador no tiene ninguna política y ninguna mesa de diálogo y discusión sobre cómo implementar políticas públicas y daños o reparaciones como víctimas que hemos sido nosotros, nuestros ancestros, de la esclavitud y el tráfico y el comercio de esclavos, que esa es una recomendación de Naciones Unidas. No tenemos censo actual. Hoy hubo una entrevista con el encargado de la Oficina de Estadísticas y Censos, que se ha creado porque desapareció la DIGESTI en El Salvador, pero hoy oí yo al responsable decir, porque esta fue incorporada al Banco Central de Reserva, que no saben cuándo van a hacer censo de población. O sea, eso es grave porque el Estado salvadoreño no tiene datos precisos de cuántos afrodescendientes hay en Aguachapán, hay en Santa Ana, porque estamos en los 14 departamentos, invisibilizados. Y bueno, entonces, finalizar diciendo que, en conclusión, en El Salvador en realidad es grave que nuestro sistema educativo, como lo dice Buenaventura de Sousa Santos, en El Salvador se enseña en las escuelas y en las universidades la historia de los vencedores, la historia de los victimarios. No se conoce la historia de los oprimidos, de las víctimas y de los desamparados, en este caso de los afrodescendientes. Y nosotros somos testimonio vivo y aquí estamos desde mediados del siglo XVI. Desde mediados del siglo XVI, a partir de 1524, con la invasión de Alvarado y sus huestes, es que hay presencia africana en El Salvador. Nosotros somos los descendientes de esos ancestros nuestros que llegaron hace casi 500 años. Entonces somos una sociedad pluriétnica y pluricultural que El Salvador hasta hoy en día todavía no acepta. Sobre esto hay mucho que plantear, pero yo he hecho una breve síntesis sobre este planteamiento
¿verdad? Y me quedaría para eso, para esa información que he especificado, y espero que contribuya, digamos, al debate y que en la conferencia permanente allá en Ginebra, que comienza en los primeros días de diciembre, ojalá se escuche la opinión nuestra como parte de un foro que hemos estado aquí como en paralelo a esa gran cumbre que va a haber allá, ¿verdad? Es importante porque la delegación salvadoreña que va a estar allí, no sabemos qué es lo que va a ir a decir, pero ya hemos dicho, y lo vamos a seguir diciendo hoy, qué es lo que pensamos nosotros los afrodescendientes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Joalmo, por esta introducción. Ahora, pues, vamos a hacer los micrófonos a las compañeras. Ya está acá Leslie Stone y la diputada Eleonora Reyes, quienes pues también nos hablarán sobre el contexto económico, político y la lucha que se tiene o las oportunidades que se tiene como afrodescendiente, ¿verdad? En la resolución 75, 1314, la Asamblea General de las Naciones Unidas pues adoptó el 2 de agosto del 2021 crear este foro permanente, o sea, hace ya más de un año, y hoy en esta primera sesión es importante escucharles a todos ustedes, que vamos a tener también un espacio para que todas y todos puedan opinar. Ya estoy viendo algunos comentarios que están escribiendo los compañeros, y pues van a poder encender sus micrófonos, ¿verdad? Y hablar sobre este tema. Voy a ceder el micrófono a Leslie para que ella nos hable, ¿verdad?, sobre el contexto. Leslie es una demógrafa de la Universidad de Pensilvania. Así que, Leslie, bienvenida y un gusto tenerla acá. Bueno, muchas gracias, Ana. Es un súper gusto estar aquí con ustedes hoy. Bueno, mi nombre es Leslie Stone, soy demógrafa de Pensilvania también. Trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy día estoy hablando más con mi sombrero de demógrafa y quería hablar brevemente sobre dos temas. El tema de la importancia de datos, que mi colega acaba de hablar, y también de una iniciativa que se llama Mapa Inversiones. Y para mí esos dos temas tienen mucho que ver con el tema de derechos en varios sentidos. O sea, el enlace entre los derechos y los datos es súper importante, o sea, ser contado, ¿no? O sea, había una iniciativa hace 20 años con el Naciones Unidas que se llamaba Todos Contamos, y realmente yo en el censo de 2007, Salvador también fue por presión de la comunidad internacional incluir esa pregunta sobre la raza y la etnia. Entonces, la importancia de la visibilización y la participación de la población afro-salvadoreño, o sea, se hace más importante, o sea, con la recolección de datos para hacer política pública y para la distribución de recursos públicos, ¿no? De manera más justa. Y quería mencionar un poco, bueno, mi colega ya mencionó que en el censo de 2007 en El Salvador reveló que solo el 0.13% de la población salvadoreña se definen como afrodescendientes. Ya en el año entrante se demoró bastante, 15 años, la recolección de datos de otro censo, que el banco también está financiando ese mismo censo, y básicamente hay un comité internacional y también en América Latina que trabaja mucho en las preguntas sobre la raza y la etnia, y una aplicación piloto de cómo es la mejor manera de preguntar, pero también lo que dieron mis colegas, o sea, la importancia de una campaña de concientización y sensibilización es clave, ¿no? O sea, no se puede hacer la pregunta sin haber sensibilizado a la población antes. Entonces, es interesante comparar El Salvador con otros países en América Latina, ¿no? O sea, en todos los países de América Latina y el Caribe, o sea, cada país tiene descendientes afro,
inclusivo como Brasil en el último censo creo que fue en 2015, quizás un poco antes, donde más de la mitad se autoidentificó como negro o de mixto, ¿no? De negro y mixto, pardo, y tienen unas palabras en portugués, ¿no? Y Colombia es el próximo país que tiene la población negra más grande, pero es súper interesante, en ambos, México y Argentina, también dijeron, no hay negros en nuestros países, ¿no? Entonces, hasta 2020, los censos de 2020 y 2021 agregaron una pregunta. Y la importancia de tener esa pregunta y tener ese dato más que todo, porque la política cada vez más está compuesto y se hace con los datos del censo, ¿no? Y con los datos en generales. Entonces es cada vez más importante tener esos datos desagregados por raza y etnia y por temas de distribución de recursos públicos, ¿no? Y bueno, creo que con eso me quedo sobre el tema de los censos y la importancia de los datos, y ojalá en mayo del próximo año van a tener el censo, y justo ahora están haciendo prueba de los cuestionarios, ¿no? En estos meses, entonces me parece importante que ustedes estén en la mesa también, ¿no? Sobre el formulario del censo, para que, o sea, las preguntas están bien incluidos. También quería mencionar esta iniciativa. Tengo un PowerPoint, pero quizás puedo pasar el enlace a Ana después, que se llama Mapa Inversiones, y también tiene que ver con los derechos de los afrosalvadoreños, porque es una herramienta, una iniciativa que impulsa a través de las plataformas digitales la transparencia del gasto público, la transparencia de las inversiones públicas y las contrataciones públicas también, ¿no? Entonces es una manera básicamente para combinar datos con mapas para mostrar, o sea, a dónde van las inversiones públicas, y realmente se ve donde no van también, ¿no? Entonces, al combinar esos datos financieros ¿cómo se dice? Política pública con, por ejemplo, cuando tengan los nuevos datos del censo, se puede ver fácilmente, o sea, por cualquier variable, ¿no? No necesariamente también de raza, pero también se puede cruzar con pobreza, con empleo, con salud, con cualquier indicador en el censo. Y se ve dónde está invirtiendo el Estado, cuánto cuesta, qué productos está entregando, cuáles son los proyectos de inversión pública, y está todo georreferenciado. No lo puedo proyectar ahora, pero le puedo mandar un ejemplo. Y realmente esta iniciativa actualmente está en 7 países con plataformas disponibles al público. Se puede entrar a una página web, y también está en 6 países en plataformas en fases de desarrollo y construcción. En América Central está Honduras, Costa Rica y Panamá. Bueno, en el resto de la región están Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, Jamaica y República Dominicana. Entonces me parece súper interesante que El Salvador se une a esta iniciativa, porque es una herramienta bastante poderosa. A ver, se puede crear, hay mapas de los proyectos, hay mapa de recursos, hay mapa de producción, hay mapa de fiscalización, y realmente es súper importante para la transparencia y también para el tema de derechos, más que todo, a ver lo que va la plata, y también de conocimiento, de eficiencia, etcétera. Entonces, esta es una herramienta que quería mencionar para promover el tema de derechos también en el país, con el uso de datos y también con este nuevo censo que van a producir. Me parece very timely. Con eso cierro y paso la palabra a mi colega. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leslie, por esta exposición, ¿verdad? Pronto vamos a pasar también el enlace, que ustedes lo puedan ver para poder tener
esta herramienta, ¿verdad? Bueno, le voy a ceder los micrófonos a la diputada Eleonora Reyes, quien es parte de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Parlamento Centroamericano, pues que se han estado coordinando también algunas acciones que desde el Parlacen ella está promoviendo para un reconocimiento a la población afrodescendiente. Mucho gusto. Me gustaría saber si me pueden escuchar. Sí, la escuchamos. Perfecto, gracias. Bueno, presentarme, mi nombre es Eleonora Reyes, soy diputada del Parlamento Centroamericano. Ingresé en este periodo, del 2021 al 2026, y realmente en el ámbito político, pues me he estrenado en ese año, ¿verdad? Actualmente estoy presidiendo la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, el cual realmente me llenó de mucha tristeza el darme cuenta la situación que está llevando nuestros indígenas y afrodescendientes. Inicié mi labor pues buscando alianzas con personas que pudieran pues informarme de las situaciones que estaban viviendo nuestros pueblos, y así fui a dar a los líderes de comunidades de pueblos indígenas. Y posteriormente pues agradecerle a Nayensi, ¿verdad?, que me haya invitado a este foro abierto, que realmente puedo ver la importancia que tiene de que se realicen estos foros, y a través de ella pues puedo estar participando en ello, y comentarles pues que no me fue nada fácil dar con una lideresa de pueblos indígenas, porque al igual que la mayoría de los salvadoreños desconocía la realidad que estaba atravesando nuestros pueblos indígenas. Para mí, en realidad, afrodescendiente, la existencia de afro salvadoreños, y al darme cuenta realmente esto despertó, se debe de realizar un mayor esfuerzo para poder pues luchar por los derechos humanos que tienen nuestros pueblos afrodescendientes, como también los pueblos indígenas, y desde el Parlamento Centroamericano, dentro de lo que es la comisión, y revisando cuáles son las funciones que realmente puedo realizar desde esta organización. Déjenme decirles, leerles, ¿verdad?, algunas atribuciones que podemos hacer desde este órgano del Estado, así. Y dice promover para incentivar la difusión de los derechos, del reconocimiento a los pueblos indígenas afrodescendientes, la erradicación de la discriminación, también velar por la inclusión de los pueblos afrodescendientes en políticas públicas de la Nación Centroamericana, SICA. Y otro punto antes que traigo a colación está el promover en los tratados internacionales referente a los pueblos indígenas y afrodescendientes ante los diferentes estados miembros del sistema de integración americana, así como el reconocimiento y aplicación mismos. Esto lo traje en mención porque es importante para hacer desde este órgano del Estado, que si bien no podemos
poder hacer la función que hace nuestra Asamblea Legislativa, de ir más allá y aprobar leyes, pero sí poder acompañarlos hasta que realmente hacer escuchar y entender a las personas que deben de tomar esta decisión, que no podemos estar pues de seguir incluyendo todos estos tratados, convenios que se han llevado en diferente época del año, así como hay un Palmo que hizo históricamente se ha dado y que hasta el momento país, El Salvador, no se ha reconocido la existencia de los pueblos afrodescendientes, ¿verdad? Y fue también hasta el 2014 que reconocieron a nuestros pueblos indígenas a través del artículo, o sea, hace mucho, falta hacer en nuestro país. Y realmente dentro de lo que es la comisión, yo ver la grave situación que está viviendo pues, pueblos indígenas y afrodescendientes, y en este año que estamos la comisión a través de mi persona, la situación que se está dando con nuestros pueblos, y iniciamos pues un foro para entonces no ha dado representante de los afrosalvadoreños, ¿verdad? Pero este foro quedó todavía abierto, y recientemente de este mes pues realizamos continuar, ¿verdad? El trabajo que habíamos hecho a través de un taller para poder dar a conocer cuál es la situación que se está dando en nuestro país, y llevarlo más allá de de las leyes de El Salvador, sino que también hacerlo como una ley regional que proteja también a estos pueblos afrodescendientes y pueblos indígenas, ¿verdad? Realmente, déjenme decirles que el trabajo no es fácil, ustedes muy bien lo saben, creo que tiempo que yo, ¿verdad? Como les menciono, pues prácticamente estoy recién comenzando este mandato, estar al frente de representando a nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes, pero realmente al darme cuenta de la situación que ellos están atravesando, pues me he dado la tarea que no los voy a dejar allí solos. Ahora ya cuentan con una representante que va a estar luchando a la par de ellos, ¿verdad? Para que realmente sean escuchados, y que no solamente sean escuchados, sino que atendidos, como todos se lo merecen, ¿verdad? Porque también somos pueblos salvadoreños y tenemos los mismos derechos, y nuestro país tiene que saldar esa deuda histórica, que es reconocer también a nuestra tercera raíz afro-salvadoreña. Así que decirles pues de mi parte que tienen otra aliada más que va a estar luchando desde el Parlamento Centroamericano, porque realmente sean reconocidos estos derechos y ya no sigan vulnerándose, ¿verdad? Dentro de todo lo que el recorrido que he hecho, estoy viendo cuáles son los próximos pasos a seguir
porque todos estos tratados no se han seguido. Se tiene que pues estar con, se tiene que quedar con estas instituciones que adquirieron estos para poder hacer cumplir, y no los han cumplido hasta el momento. Así que le agradezco mucho a Jessy por haberme invitado a este foro. Sí, realmente es lo que me permite ir conociendo más de este tema y decirle que aquí estoy como representante por el Estado de El Salvador, y que voy a hacer escuchar mi voz ante el Parlamento Centroamericano aquí en la legislativa, que debe también ser por años que hicieron los parlamentarios de años pasados, así como que esta nueva asamblea siga cometiendo este atropello. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy abierta si desean hacer alguna consulta. Gracias. Bueno, gracias, diputada. Bueno, ahora pasamos, ¿verdad?, a los comentarios, a las preguntas. Pueden aperturar sus micrófonos. Nos gustaría también que pudieran decir su nombre, aperturar su cámara y su micrófono. Y, ¿verdad?, si tienen algún comentario o tienen alguna pregunta, pues también pueden hacerla, no hay ningún problema. Así que, no sé, habían unos compañeros por acá que habían escrito. Estaba Miguel Ávila, también escribía Carlos Cardona. No sé si quieran encender sus micrófonos y dar su participación por acá, ¿verdad? Aquí tenemos a Carlos Agudelo también. Sí, Carlos, adelante. Sí, buenas. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bueno, pues estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de conocer hoy mismo la existencia de este espacio. Yo soy investigador, sociólogo, y trabajo sobre poblaciones afrodescendientes en América Latina, inicialmente sobre Colombia, el país de que soy originario, y también he trabajado en Centroamérica. Conozco el trabajo de la UNECA, y en Centroamérica he trabajado fundamentalmente con las organizaciones garífunas en Honduras, en Guatemala, en Belice. Y sobre El Salvador, siempre hemos tenido los investigadores y los docentes, cuando trabajamos sobre afrodescendientes, un vacío grande, porque El Salvador aparecía y aparece en muchos estudios como el único país centroamericano, el único país de América Latina, inclusive de toda América, sin poblaciones negras, sin poblaciones afro. En algunos estudios registrábamos trabajos históricos sobre la presencia afrodescendiente en El Salvador desde el periodo colonial y en el contexto de la esclavización. Eso existe, digamos, hay reseñas de trabajos de historia particularmente, pero sobre la presencia actual, la presencia contemporánea de los afrodescendientes, pues para mí es, digamos, motivo de alegría de poder encontrar este espacio para efectivamente adquirir información y empezar a conocer y a difundir la realidad de las personas que se reivindican actualmente en El Salvador como afrodescendientes. Y me gustaría mucho que pudiéramos difundir y ampliar los espacios desde los cuales se puede uno documentar sobre todo este proceso de reconocimiento, de autorreconocimiento que nos presentaba el profesor salvadoreño, que perdone, pero no recuerdo ahora su nombre,
pero que hizo una presentación donde muestra efectivamente que hay todo un recorrido y una dinámica de organización y de trabajo que se ha estado haciendo y que sería muy importante para los interesados y fuera de eso también para su propósito de legitimar más ante el gobierno salvadoreño la importancia del reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes en El Salvador. Entonces quería saber si existen ya formas, espacios, por ejemplo, si tienen ya unos sitios en internet, si hay documentos que se puedan difundir, que podamos consultar, que se puedan distribuir en algunos espacios. Ahorita este espacio del foro en Ginebra va a ser un espacio importante y esta iniciativa que ustedes tuvieron de hacer este foro previo, esta reunión, pues me parece que es muy valiosa. Pero sí sería, digamos, mucho más importante agrandar, ampliar mucho más los mecanismos de difusión sobre la realidad actual, porque efectivamente, como les decía, sobre trabajos históricos ya tenemos los interesados, conocimientos de algunos trabajos históricos importantes que hay sobre la presencia de población afro en El Salvador, pero sobre todo este proceso contemporáneo de reivindicación, de reconocimiento, sí me parece que hace falta poder contar con espacios de difusión que nos faciliten a los interesados, pero también a ustedes de aumentar, digamos, el proceso de reconocimiento de la presencia de gente afro en El Salvador actualmente y sus reivindicaciones de exigencia de un reconocimiento por parte del Estado y detrás de ello, pues todas las políticas que esto implicaría, cómo ha sido la historia y el proceso que hemos vivido con las poblaciones afrodescendientes en el resto de América Latina. Y el caso más reciente que se parece en algo un poco a El Salvador es el de Chile, donde efectivamente también en el imaginario en general nosotros decíamos, pues en Chile hubo población afro, pero ya no hay, pero realmente hemos visto cómo ha habido un proceso de organización y visibilización que ha logrado que las poblaciones afrodescendientes en Chile logren ciertos espacios de reconocimiento importante y van avanzando en este proceso. Entonces era lo que quería saludarlos y agradecer mucho la posibilidad de estar en este espacio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Agudelo. Nos decía Carlos Cardona de que él no podría encender su cámara. No sé si también tiene problemas con su micrófono, pero él hacía una pregunta, ¿verdad? Que ¿cuánto es el porcentaje de afrodescendientes en El Salvador? Bueno, muy bien, Joalmo lo mencionó, 7,441 personas se identificaron en el censo de 2007, aproximadamente un 0,3%, pero también hay que aclarar en esta situación que la gente que se autoidentificó en el 2007 no fue que el censo estaba dirigido para que nosotros pudiéramos identificarnos como tal, sino que fue la gente por sí sola la que dijo que era negro de raza, ¿verdad? Entonces, para la creación de este censo se tiene que haber primero una sensibilización y concientización de la gente que se reconozca como tal, porque hay gente salvadoreña con rasgos afrodescendientes, pero no va a decir que es afrodescendiente. ¿Por qué? Porque nos han negado desde siempre. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, primero, este reconocimiento, este autorreconocimiento por sí propio, de nosotros mismos para poder, ¿verdad? Identificarnos como afrodescendientes. No sé si hay más compañeros, compañeras que quieran participar. Carlos Lara me estaba diciendo de que quería participar. Sí, ¿se me escucha? Sí, se le escucha. Ok, bien, buenas tardes a todas y a todos. Este es un espacio muy importante porque estamos hablando de algo que pues le concierne a la población salvadoreña, ¿verdad? Y también a funcionarios y funcionarias que son los encargados de llevar a cabo esas políticas públicas y esas decisiones
políticas para el bien de la población. Quiero mencionar un ejemplo porque vi una pregunta que hacía un compañero en el chat y decía, ¿por qué es necesario ese reconocimiento? Quiero dar un ejemplo. En algunos espacios donde se realizan, por ejemplo, talleres o algún seminario o algún lugar donde se va a dar comida, ¿verdad? Posteriormente de la actividad, algunas veces se pregunta si hay alguien que es vegano para poder, digamos, preparar comida vegana para esa persona, ¿no? En otros espacios se realiza o se prepara comida en general, ¿verdad? Independientemente de si hay alguien que sea vegano o que si es alérgico a esa comida que se va a dar, ¿no? Entonces, es relevante, ¿verdad?, hacer la pregunta si existe dentro de ese grupo de personas alguien que es vegano para poder preparar esa comida especialmente para esa persona que no consume carne, ¿verdad?, o no consume alimentos de origen animal, o para alguna persona que sea alérgica a esa comida, por ejemplo, ¿no?, a los mariscos, etcétera. Si no preguntamos las características específicas de la población salvadoreña en este caso, o no hablamos de estas características o de las poblaciones específicas, afrodescendientes, indígenas, población LGBT, mujeres, personas con discapacidad, hacemos de cuenta y caso que todas las personas son carnívoras, ¿no? Que todas las personas pues tienen las mismas condiciones, que todas las personas son iguales y no nos preocupamos por atender las características específicas de esa población. Entonces, el hecho de reconocerme como vegano significa que voy a tener acceso a la comida que no me va a hacer daño y que no me va a dejar sin comer, pues, ¿verdad? Porque si en esa reunión solo hay carne, entonces no voy a poder comer en esa jornada. Entonces, cuando se habla de este reconocimiento, del autorreconocimiento y del reconocimiento de parte de las otras personas, estamos buscando la garantía de esos derechos, ¿verdad? Que se supone que están escritos, pero que en algunas ocasiones no se cumple, en muchas de las ocasiones no se cumple. La afrodescendencia actualmente la podemos ver desde distintos enfoques, desde distintas disciplinas, no solamente como un tema folclórico, como decir, sí, los afrodescendientes hacen danzas, los afrodescendientes tienen sus trajes típicos, ¿verdad?, con sus colores bien bonitos y no sé cuál, que yo he escuchado mucho de eso de parte de funcionarios y funcionarias que ven aquello como caricaturesco, ¿verdad? Como decir, sí, ahí están, ¿verdad? Y hacen cosas bonitas, busquémoslos para que vengan a entretenernos, ¿verdad? A que vengan a aperturar un evento. Y la afrodescendencia no solo se trata de eso, si lo vemos desde la demografía, desde la geografía, pero también desde la economía, podemos hablar de que la población afrosalvadoreña y la población indígena, desde que llegaron los peninsulares, los españoles, específicamente al territorio salvadoreño, hemos estado en un espacio donde ni siquiera tenemos acceso digamos, a tener condiciones económicas y sociales para tener una vida digna. Las personas eurodescendientes, por lo general, si nos vamos a ver quiénes son los dueños y dueñas de las empresas en El Salvador, son personas con apellidos y con características europeas. Y cuando nos vamos a los territorios empobrecidos,
vemos que las características de las personas en estas poblaciones son principalmente afrodescendientes e indígenas. Claro, podemos hablar de un mestizaje en nuestro país, en donde estamos, digamos, todos mezclados y mezcladas. Tenemos características y rasgos de un grupo y de otro. Sin embargo, pues no hace falta hacer como mucha observación para darnos cuenta que en Santa Elena, que en San Benito, que en Nuevo Cuscatlán, que en Antiguo Cuscatlán, o en las zonas en donde hay, pues digamos, mejores condiciones de vida, donde no hace falta el agua, donde hay una persona que se encarga de hacer el trabajo de la casa, porque el dueño de esa casa está viajando o está, digamos, teniendo una vida mejor, ¿verdad? Podemos ver esas diferencias, ¿verdad? Esto nos lleva a que también en el sistema político las personas que tomen las decisiones sean estas mismas, o las que tengan ese poder de influir en la toma de decisiones, ¿verdad? Olvidándose de la población afrodescendiente y la población indígena. Pues no se preocupen, porque pues eso no convendría, ¿no? ¿Para qué vamos a estar preguntando si hay gente vegana en este grupo? Eso implica estar preparando comida, estar preparando otras comidas. Mejor hagamos una comida para todos, y si quieren que coman y si quieren que no coman, pues, ¿verdad? Si alcanzo ajusta para ellos también, ¿no? Entonces, esto nos lleva a otras cosas, por ejemplo, en el tema de la psicología, en el tema del mercadeo, ¿verdad? La publicidad, en donde vemos que los referentes de belleza, los referentes de lo bueno, de lo correcto, son personas con características blancas. No vemos que una persona con un afro o con trenzas o con rastas o con una piel morena, piel negra, sea considerada bella dentro de una publicidad, ¿verdad? ¿A qué nos lleva esto? Y el doctor Hugo de Burgos, pues lamentablemente falleció el año pasado, tiene un artículo que se llama Racismo, Belleza y Salud Mental en El Salvador, y nos habla de eso. El referente de lo bueno y de lo correcto es el blanco. Solo un ejemplo, cuando vamos al territorio salvadoreño y alguien quiere tratar de ignorante a otra persona, le llama indio. Es que vos sos indio, o es que qué indio sos, ¿verdad? O se te salió lo indio, es decir, sos ignorante. Y cuando vemos que cuando vamos a los espacios, como por ejemplo los centros comerciales, a los supermercados, las personas afrodescendientes, está el guardia detrás de ellos, o detrás de nosotros, mejor dicho, porque a mí me ha pasado. Está el guardia detrás de nosotros, siguiéndonos, porque se tiene esa idea de que el afrodescendiente o que el indígena roba, o que el afrodescendiente o el indígena delinque. Entonces, no estamos hablando solamente de que vamos a hacer una danza folclórica o que nos vamos a vestir con colores vibrantes para ir a un evento, sino que estamos hablando de nuestra vida cotidiana. E incluso cuando vamos a un evento formal, ¿verdad? Considerado formal, la graduación en la Universidad del Salvador, hay que vestirse como un ladino, ¿verdad? Como lo dicta esta visión eurocéntrica. O sea que yo con mi cabello afro no puedo entrar ahí. Y esto limita el acceso a la educación y al trabajo. Yo soy profesor y a mí se me negó el trabajo en una institución educativa de San Miguel, de donde yo soy originario, ¿verdad? En el Instituto Nacional de San Antonio Silva, en San Miguel, porque yo tenía mi cabello afro y el director no permitía que yo trabajara así, porque no daba buen ejemplo, porque no era formal, porque no era correcto, a pesar de que mi trabajo no tenía ninguna queja.
Y tenemos 2 casos también recientes en Atiquizaya, en 2 centros educativos de Atiquizaya, con un niño de primer grado y con un adolescente de primer año de bachillerato, que también les estaban denegando el acceso a la educación por tener su cabello afro, porque les decían que era feo, que era desordenado, que era malo, que era incorrecto. Entonces, esto repercute en la salud mental y en la autoestima de las personas. Yo mismo me he alisado y me he planchado el pelo por considerar que mi cabello no es correcto, antes de saber de la existencia de la población afrodescendiente y de la herencia africana en El Salvador. Es decir, que es importante hablar de estos temas, porque para mí actualmente es importante hablarlo, porque eso me permite saber que yo soy tan valioso y tan profesional como cualquier otra persona, teniendo mi cabello afro y mis características afro. Eso también me ha permitido sanar relaciones familiares con mi abuela, a la que siempre me separaron, de la que siempre me separaron, porque ella era la abuela afro de la familia, porque la abuela blanca siempre la vio de menos y la trató como negra y le decía, o sea, es decir, no le daba un buen trato. Es decir, entre consuegras había una relación desigual llamada racismo. Y al saber de la afrodescendencia en El Salvador, yo pude comenzar una relación que siempre se me negó con mi abuela afro, mi abuela Yolanda Machado. Entonces, vemos que el tema de la afrodescendencia va por muchas aristas. Incluso en el tema cultural, ¿verdad? Que ya he mencionado, la apariencia, la vestimenta, ¿verdad? También podemos hablar de lo artístico, de la influencia de la afrodescendencia en la gastronomía. Y es muy importante también mencionar que necesitamos, a partir del reconocimiento constitucional de la población afrodescendiente, a partir de ahí podemos hablar del reconocimiento de patrimonio cultural en El Salvador. Reconocer a la cochinita, que es una comida afrocolonial de Atiquizaya, de donde son los compañeros Joalmo y Anayense. El reconocimiento de la cochinita como un patrimonio cultural del Salvador. Las artesanías de San Alejo, el árbol de los esclavizados en San Vicente, la danza de los tabales en honor a San Benito de Palermo, Santo Negro, en Ereguayquín, Usulután, los obrajes de añil en diferentes territorios salvadoreños y muchas otras cosas. Entonces, el reconocimiento constitucional y el reconocimiento del Estado salvadoreño de su población abre un montón de puertas para sanar todas estas cosas de las que he estado mencionando, pero también para darle luces a las nuevas generaciones de afrodescendientes para que no pasen por las mismas situaciones que nosotras y nosotros hemos pasado. Y la interseccionalidad, ya para ir terminando, yo como un hombre afrodescendiente, pero también como un hombre gay, he pasado por doble discriminación, por ser parte de 2 poblaciones históricamente excluidas. Y aquí tenemos también a las personas trans, que por ser afrodescendientes, indígenas y trans además, se ven en una situación más vulnerable todavía. El desaparecimiento de la digéstica, ¿verdad? Deja en el aire a saber los números, ¿verdad? La presencia de estas poblaciones. Entonces, ese censo no nos permite saber cuántas personas veganas o cuántas personas alérgicas a los mariscos tenemos y les vamos a dar el mismo trato a todos. No es posible, porque la población salvadoreña, a pesar de que se reconozca en la Constitución como todos iguales, en realidad, en la práctica, no tenemos las mismas características y las mismas necesidades. Así es que, ya para terminar, yo esperaría que, pues,
los funcionarios y funcionarias no nos quedáramos en los discursos, en las fotografías de las cuales yo personalmente, y hablo personalmente, estoy cansado, que nos inviten a tomarnos la fotografía, ¿verdad? Para ver que se está haciendo algo, pero que al final de cuentas no se realiza, ¿verdad? Lo que necesitamos es acción. Lo que necesitamos es que visiten los territorios y se den cuenta que don Fernando Asensio en San Alejo, el artesano de las piedras, está en una situación económica, social y de muchas otras de desventaja. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? No eventos así para decir, bueno, están haciendo. Porque yo, como repito personalmente, no me siento bien ser parte de un evento o de una fotografía como un muñequito, ¿verdad? Para vernos bonitos ahí y para decir que se está haciendo algo, mientras las poblaciones siguen siendo excluidas y denegados sus derechos como se ha venido haciendo históricamente. Así es que estamos aquí para trabajar en conjunto, ¿verdad? Y pues cualquier duda, cualquier cosa, cualquier comentario, pues son bienvenidos. Hay mucha información. Ya no podemos tener una excusa de que no hay información acerca de la afrodescendencia en El Salvador. Tiempo nos hace falta para leerla toda y nos vamos a seguir encontrando con más información que va a seguir sustentando que en El Salvador tenemos una fuerte herencia africana y que somos parte de la tercera raíz. Muchas gracias. Gracias, Carlos Lara. Le voy a ceder la palabra a Alonso Acosta, que había levantado también la mano, ¿verdad? No, pero en honor al tiempo, porque ya son casi las 12:30 de la noche acá. Primeramente saludarlos a todos y a todas y agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes. Ha sido una experiencia muy bonita. Los felicito y las felicito por este esfuerzo, porque realmente ahí comienza todo, tomando conciencia de quiénes somos. Y realmente tomar conciencia de identidad es el principio para emanciparse. A mí me parece de que el tema se puede tratar de diferentes ángulos, pero hay un problema que quizás es de fondo que no se toca y no se respeto las, digamos, las diferentes formas de ver las cosas, pero yo creo que este es un problema de clase. O sea, si la raza negra fueran los ricos del mundo, fueran los adorados del mundo. O sea, lamentablemente los que han tenido el poder económico han sido los blancos y por eso que la raza blanca se ve que tiene, siempre se le ve, aunque con sus defectos, la más aceptada. Así que yo creo que por ahí, comenzando primero por emanciparse como clase, o sea, como un sector de la humanidad que tiene su raíz, que tiene su identidad, pero también las condiciones materiales tienen que ver con eso, con quienes ejercen el poder. Entonces, y hay que tomar en cuenta de que digamos, la raza negra, por decirlo así, en nuestros países fue desde su llegada ha sido la golpeada, pues, ha sido la que siempre sufrió el atropello. Entonces, los pueblos indígenas también. Así es que creo yo de que si no se ve desde ese punto de vista, difícilmente se van a poder regular las relaciones porque la raza negra como los indígenas van a seguir siendo vulnerables porque el poder económico lo tienen otros. O sea, si no se hace justicia si no se hace justicia social, difícilmente se resolverá el problema. Pero yo creo que es un buen punto de partida tomar conciencia. Yo siempre crecí en la ignorancia también de saber de que en el país no había raza negra y me siento verdaderamente orgulloso de que ahora sí se está identificando de que somos diversos, que somos una sola humanidad y que nuestra cuna está en África.
Felicidades. Bueno, muchísimas gracias, Alonso. Si ya no habría otra participación, ¿verdad? Vamos a ir cerrando por compañeras y compañeras que están acá desde Milán, desde Suecia y pues también, ¿verdad? Desde Estados Unidos, que por los horarios pues es complicado. Así que no sé si habría otra participación y con esa participación pues cerramos. Sí, Néstor. Néstor ha levantado la mano. Con la participación de Néstor cerramos. Buenas tardes a todas, a todos. Buenas noches o casi madrugadas para quien está a 7 horas de diferencia con Centroamérica. Me alegra saber el comentario que menciona Leslie, que para el año 2023 está ya la planificación del censo acá en El Salvador, pero a nivel de sociedad civil nosotros desconocemos esa parte técnica de, digamos, de la validación del instrumento. Entonces, para nosotros y nosotras como afrodescendientes es importante que pues la manera de cómo se le pregunte a la persona en el momento de entrevistarla, en el momento del censo, es importante. Creo que se le fue el internet a Néstor, ¿verdad? Porque se quedó pegado. No sé si hay otra participación. No sé, solo para responder antes de que se congeló, Ana, te voy a poner en contacto con el team leader del préstamo de censo con el banco para, seguramente están, o sea, están en contacto con grupos civiles, etcétera, pero me parece importante la participan de tu grupo y sí, que la formulación de las preguntas están correctas y bien, o sea, las campañas correctas, etcétera. Entonces, estamos a tiempo, ¿no? O sea, es para mediados del próximo año, entonces ya están empezando a la planeación, así que eso me comprometo a ponerte en contacto con el equipo del banco también. Bueno, muchísimas gracias, Leslie. La diputada Eleonora también levantó la mano. No sé si tendría... Sí, sí, aquí estoy, Ana Yancy. De mi parte, agradecerles el que me hayan invitado a este espacio tan importante. Pues trabajar muchísimo para dar a conocer a la población la situación tan grave como Almo lo expresó y realmente yo lo expresé en un momento cuando expliqué en la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes la situación que está atravesando, mejor dicho, nuestro aquí en El Salvador. Entonces, realmente el escucharlos a cada uno de los antes, pues yo he tomado nota de las han expuesto, es que todo esto, pues para mí es un reto eh, eh, representarlos dignamente a los indígenas y afrodescendientes centroamericanos y hacer valer todas las acciones que podamos hacer desde allí para poderlos acompañar y han reconocido sus derechos como se pues también no solamente que hablarlo acá, que las leyes eh, eh, se cumplan a cabeza y que también pues se le den seguimiento. Entonces, yo le agradezco este espacio y pues de mi parte decirles que voy a estar trabajando con ustedes este año. Volví a reelegir en la Comisión de Indígenas, así que, y afrodescendientes, perdón, y voy a estar ahí, ¿verdad? Y en algún momento, pues también me va a tocar corresponder la presidencia de dicha comisión. Realmente, desde allí, pues, gracias a Dios, he tenido una participación, el cual he
conocer la situación de nuestro país. Esto ha motivado también a los colegas diputados en poner interés, ¿verdad? En ver esta situación y que podamos respaldar desde esta comisión a nuestros pueblos, ¿verdad? Ahorita, pues, el país que más, ¿verdad? No es que los otros países también, pues, sabemos que sufre situaciones similares o peores, porque se dio una situación bastante cara con pueblos garífonas que fueron perseguidos y desaparecidos, ¿verdad? Así que también pues se ha estado haciendo una lucha desde ahí para pues hacer algo contra estos flagelos que no, ¿verdad? Y debemos de estar repitiendo la historia, sino que debemos de cada vez mejorar más y hacer valer los derechos humanos que son iguales para todos. Muchas gracias y feliz noche. Bueno, muchísimas gracias. Aquí decía un comentario, ¿verdad? Continúen generando, que pone Carlos Agudelo, continúen generando estos espacios y fortalecimiento de sus lazos con los movimientos afrodescendientes de las Américas y con las instituciones internacionales que se ocupan de estos temas. Muchas gracias y continuar con el trabajo de concientización de los afrosalvadoreños, que es lo más importante. Y también, Néstor, quería decir que sería bueno la inclusión de nosotros, nosotras los y las afrodescendientes en las reuniones técnicas que se tienen para el aporte de este censo, ¿verdad? Entonces, compañeros, no habrá más, ¿verdad?, que expresar. Y pues damos por cerrado este espacio, que igual se llevará pues hasta la primera sesión del Foro Permanente de las y los Afrodescendientes de las Américas por Naciones Unidas. Así que nos quedamos hasta acá y muchísimas gracias. Agradecer a Alonso Acosta también por el espacio y por brindar el apoyo hacia PROS, ¿verdad? Gracias. Gracias. Oh. Adiós. Saludos. Adiós.